Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Confesión de Fe Bautista, 1689, Londres. Capítulo 18 dice de la seguridad, de la gracia y de la salvación. El tema que va a tratar este capítulo es: ¿estamos seguros de nuestra salvación? ¿Tenemos seguridad de nuestra salvación? Y si usted dice que sí, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué usted está tan seguro de su salvación? Porque la Biblia lo dice. Sí es cierto que la Biblia dice, por ejemplo, en Romanos 8:16, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Y usted dice, ahí está, hermano, dése cuenta que el Espíritu me revela a mí mismo de que soy salvo. Pero esta revelación pasa por nuestro intelecto. Dice, sí soy salvo porque el Espíritu de Dios está hablando a mi espíritu de que soy salvo. Entonces se da cuenta que hay una parte ahí del intelecto del hombre que se entera de que es salvo, y ese intelecto es parte del corazón humano. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón humano. Son dos versículos que aparentan superficialmente contradecirse. Intelectualmente entiendo que el Espíritu de Dios habla a mi espíritu de que soy salvo. Y Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón humano. Bueno, este es el tema, la seguridad de la gracia y de la salvación. Debe uno preguntarse frecuentemente si es uno salvo o no. Y aquellos que no se preguntan si realmente son salvos, ¿son salvos? La Biblia dice en varios versículos, incluyendo 2 de Corintios 13:5, examinaos si estáis en la fe o no. La Biblia nos da seguridad de que somos salvos porque somos salvos por fe en la sangre de Cristo. Pero eso también lo dicen hasta los apóstatas. Por eso es un tema delicado que tenemos que ser sensibles, de que siempre debemos estar examinándonos. En el Antiguo Testamento dice, paraos en el camino y preguntad por las sendas antiguas. ¿Es correcto que un verdadero creyente se pregunte de vez en cuando si está en la fe? ¡Claro! Un verdadero creyente frecuentemente se examina ante los ojos de Dios si está en la fe o no está en la fe. Un falso creyente, ese es un tema que no le preocupa, no le interesa. Pero un verdadero creyente siempre se pregunta si está en la fe o no. Y entonces Dios le responde, sí estás en la fe. Fuiste comprado por la sangre de Cristo. Hebreos 3:13-14. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca en el engaño del pecado. Que usted no se engañe con su propio intelecto, llámese corazón, porque aquí dice Jeremías que engañoso es el corazón humano. Entre hermanos y creyentes siempre debe haber una exhortación santa para ver si estamos en la fe o no. Si tenemos esa seguridad de la salvación, debe de haber algunas evidencias en nosotros de que somos salvos. Hay que conocer el contexto de la confesión de fe. Los hermanos bautistas presbiterianos estaban desligándose de Roma, porque Roma decía que no hay seguridad de la salvación. Y entonces la confesión de fe dice que sí hay seguridad bíblicamente en la salvación del que es salvo. Porque Roma decía que usted no era salvo, y aún muerto había que hacer intercesiones por usted, misas y hacer indulgencias y pagar dinero para que usted tal vez fuese salvo. Me pregunto algo, ¿hay una falsa seguridad de salvación que pueda haber en gente que asiste en iglesias? Sí,
Y ahorita le quiero dar algunos parámetros de lo que puede ser una falsa seguridad de ser salvo y otras características de los que muy probablemente sí son salvos por la sangre de Cristo. Los que antes escogió, conoció, santificó, adoptó, glorificó, ninguno se va a perder. Van a ser salvos los que Dios conoció antes que el mundo fuera, Efesios y Romanos. Eso no ha cambiado. Los no regenerados, no salvos, los apóstatas, los falsos creyentes, debido a su deseo natural de ser felices, llega a la iglesia no buscando la verdad, buscan ser felices. Es un deseo natural que todo ser humano, creyente y no creyente, tiene. Los no regenerados, no salvos, apóstatas y falsos creyentes, debido a su deseo natural de ser felices, engañados por su amor propio, no por el amor a Cristo, traicionados por la confianza en sí mismos y de una justicia personal, alimentan una falsa idea de seguridad de salvación. Ellos, por su necesidad de ser felices, por su propio orgullo, alimentan una idea falsa de salvación. Yo sé que soy salvo, pero mire, Señor, la Biblia dice, no, a mí no importa lo que la Biblia dice, yo sé que soy salvo y punto. Yo sí le creo a Dios y no tengo por qué estar leyendo la Biblia, yo le creo a Dios. Una necesidad de ser feliz, un orgullo espiritual, alimentan una falsa idea de seguridad de salvación, suponiendo que están bajo la gracia. Esto se entiende cuando uno conoce a través de la Biblia la naturaleza humana, muerta en pecados y delitos. Y entonces hay gente que se acerca, engañados por su amor propio. ¿Podríamos distinguir entre una seguridad verdadera y una falsa? Más o menos sí. Seguridad verdadera es producida por una humildad sincera. Una de las características principales de un verdadero creyente es que es humilde. Anda en humildad, en la gracia. Anda agradecido porque el Señor lo salvó. Es humilde. La seguridad falsa produce un orgullo espiritual. Aquí el ungido soy yo y los milagros que Dios ha hecho a través mío. No es propio de un hombre que sabe que está aquí por gracia. La seguridad verdadera de salvación tiende a aumentar la diligencia en la santidad práctica. ¿Qué hace un verdadero creyente? Está diligente, pendiente, que dice la palabra, para que de manera práctica aumente su santidad. Un verdadero creyente está pendiente de qué manera no ofende a su Señor, de qué manera sirve a la grey. Tiende a aumentar la diligencia en la santidad práctica. La falsa hace al hombre perezoso y confiado en sí mismo. Por gracia soy salvo. ¿Para qué hago obras? ¿Qué dice Santiago? Muéstrame tu fe por tus obras. El otro diligente, porque sabe que es pecador y no quiere pecar. El otro dice, todos son pecadores. Cheque a todos, todos pecan. Otra característica de la fe salvadora verdadera: conduce a un examen detallado y frecuente de sí mismo y un deseo de ser examinado y corregido por Dios. ¿Qué decían los salmistas? Examíname, oh Dios. Y un verdadero creyente le pide al Señor, examíname cada día, Señor. Perdona mis pecados. Sé propicio a mí. Conduce a un examen detallado y frecuente de sí mismo y un deseo de ser examinado y corregido por Dios. La falsa lleva al hombre a estar satisfecho con las apariencias y le molesta y evita toda investigación escrupulosa de parte de Dios. La fe verdadera desea lograr una comunión cada vez más íntima con Dios. La fe falsa dice, ya soy salvo. ¿Para qué incremento mi comunión con Dios? Ya recibí a Cristo. Ya hubo una introducción. Vamos a la confesión de fe. Capítulo 18 de la seguridad de la gracia y de la salvación. Aunque los hipócritas y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos, con esperanzas falsas y presunciones carnales de hallarse en el favor de Dios y estado de salvación, sin embargo, aunque los hipócritas, habla del no creyente, y otras personas no regenerados, apóstatas, falsos creyentes, vanamente se engañan a sí mismo. ¿Quién los engaña? Su propio corazón. Y luego dice, no, es que el Espíritu de Dios da testimonio. No, eso se dice en humildad, no en orgullo espiritual. Se engañan a sí mismo con esperanzas falsas. Yo
declaro que soy salvo y punto. Ya lo que dice la Biblia ahí se los dejo a los teólogos. Yo declaro que soy salvo. Traicionados por su propio corazón. Salvos sois por gracia, regalo de Dios. Y presunciones carnales. De hallarse en el favor de Dios, ¿cuánta gente en iglesias llamadas protestantes están engañados con una falsa seguridad de salvación? Como dice el versículo de Colosenses, vestíos como escogidos de Dios, verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él. El verdadero creyente se esfuerza en la gracia por tener una buena conciencia con Dios. Segunda de Timoteo 2:1, esfuérzate en la gracia. Esforzaos en la gracia, actúa diligentemente. Pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzaría. Los que hemos realmente creído en Cristo, jamás esa esperanza va a ser avergonzada, porque la seguridad de la salvación no depende de lo que hagas o dejes de hacer, sino depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero no por eso tú abusas de la gracia o tomas la libertad como ocasión para la carne, sino que vives humillado, apoyado en la roca. Vives diligentemente queriendo hacer todo lo que al Señor le agrada, y pueden regocijarse. Filipenses 4:14, regocijaos pues en el Señor, otra vez digo, regocijaos. Y Pablo estaba preso. La seguridad de la salvación, dice Pablo, sé en quién he creído. ¿Pero esto te da margen a un orgullo espiritual? No. Esa bola de pecadores se van a ir al infierno. Eso genera en ti la seguridad de salvación. No es correcto. Deben de sentir piedad por aquellos que no son salvos, orar por ellos y llevarles el evangelio. Segunda de Pedro 1:5, es que por gracia sois salvos. Claro que sí, por la sangre de Cristo. Pero dice, poniendo toda diligencia en las cosas del Señor. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento en Cristo, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Tú añadid a la paciencia piedad. La piedad es Cristo. ¿Debemos actuar diligentemente? Sí. ¿Debemos esforzarnos en la gracia? Sí. ¿Debemos tener frutos? Sí. ¿Debemos tener evidencias internas? Sí. Eso, y también no deja de ser esa gran verdad. Por gracia sois salvos. Las dos son juntas. Estás por gracia. Punto 2. Esta certeza no es una mera persuasión conjetural y probable, fundada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe. No estamos dudando de la sangre de Cristo que nos justifica. No estamos dudando de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, no. De lo que debemos dudar es que si realmente estamos en la fe. Por eso dice, examinaos si estás en la fe o no. Esta certeza no es una mera persuasión conjetural, no es algo intelectual. Yo soy salvo porque intelectualmente entiendo que la Biblia lo dice. Fundada en una esperanza que falla, no, porque lo nuestro está fundado en la sangre de Cristo. Romanos 5:1-11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo, en la cual estamos firmes. Da la idea de que el ser humano así agarrado con las 20 uñas en la roca. No está diciendo eso. Está diciendo que Cristo te puso firme en la roca desde antes que el mundo fuera. Basadas en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. ¿En qué nosotros justificamos nuestra seguridad de la salvación? En la sangre de Cristo y la justicia de Cristo. ¿Y en dónde nos dimos cuenta que estaba toda esta revelación? En la Escritura. Y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales se les hacen promesas. Son las evidencias internas que un verdadero creyente debe tener, o virtudes que gradualmente va ganando. Les voy a leer 7 virtudes que un cristiano debe tener, dadas por Cristo al verdadero cristiano. Primero, el verdadero cristiano
anda en luz, no está en tinieblas. Su alma está en luz. Segundo, el verdadero cristiano confiesa sus pecados constantemente. Vive humillado por el pecado que todavía mora en él y se arrepiente todos los días. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. 3. Guarda los mandamientos de su Señor. ¿De acuerdo, hermano? O al menos lucha por hacerlo. Entonces dijimos, anda en luz, confiesa sus pecados constantemente, guarda los mandamientos de su Señor. 4. El verdadero cristiano ama y no aborrece. 5. El verdadero cristiano no ama al mundo. 6. No practica el pecado. No es su forma de vida. No hace praxis. No es hábito. Peca, sí, peca. Y el justo cae 7 veces y 7 veces Dios lo levanta. Pero no es su forma de vida. 8. El verdadero cristiano ama a los hermanos. Estas son evidencias internas de aquellas virtudes del Espíritu. Y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. El verdadero cristiano que constantemente está expuesto a la palabra de Dios, ¿cómo debe ser su corazón? Humilde y apartado de las cosas malas. Predica como santo, pero vive como demonio. No puede ser. Sería una antítesis. Colosenses 3:12 dice, vestíos como escogidos de Dios. Esto es algo que solamente el verdadero creyente puede decir en el Espíritu. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Este Abba, Padre del Espíritu, solamente el verdadero creyente lo puede decir. ¿Qué quiere decir Abba, Padre? Papito. Es un término de intimidad con el Señor. Eso solo lo pueden decir el verdadero creyente. Claro que un intelectual de la Escritura puede decir también eso, pero hablo en el Espíritu. Punto 3. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Estamos hablando de la seguridad del creyente. Estamos hablando de la seguridad de la salvación, no de la salvación en sí. Hay muchos creyentes que son salvos, pero por ignorar la Escritura no conocen la seguridad de la salvación. Como que la seguridad de la salvación usted la va adquiriendo conforme va conociendo de Cristo y su palabra. Y llega el momento en que usted, su espíritu se regocija y dice, soy hijo de Dios, soy adoptado, Él me amó antes que el mundo fuera. Y la seguridad de la salvación se puede dar más adelante. Hace tiempo leímos la biografía de León Tolstoy. Miren, León Tolstoy era un hombre creyente del Señor, amante del Señor. Y una vez estaba tan lleno en el espíritu y no vuelvo a tocar a mi esposa. A los 6 meses la esposa embarazada de él. A él le costó mucho entender lo que es el tema de la seguridad de la salvación. Regaló todo su dinero. Murió él con mucho dolor porque no pudo él ganarse el cielo con sus obras. No conoció la seguridad de la salvación. Es muy probablemente que haya sido salvo. Solamente Dios lo sabe. Pero la seguridad de la salvación es algo que viene posterior. Se puede dar al principio, como en el caso de Filipenses, el carcelero de Filipos. Pablo cantando en la cárcel, temblor, el carcelero se quiere suicidar. No, no te mates, dice Pablo, aquí estamos. Él baja con la antorcha y entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Comen con Pablo, reciben la salvación y dice que se regocijaron. Se puede dar la seguridad de la salvación desde el principio, pero normalmente tarda para que usted se sienta seguro de su salvación. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, que su casa había creído. No quiere decir que porque usted es salvo ya su abuelita, tatarabuelita, nieto y bisnieto van a ser salvos. No, señora, no es así. No, pero yo le creo a Dios. Señora, no es así. No sea orgullosa espiritual, sea humilde. Acepte un exégesis del texto
y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda la casa por haber creído en Dios. En este hombre particular, ese gozo de la seguridad de la salvación se da desde el principio, pero no siempre así. Esto como que se va dando después con el conocimiento escritural. No cabe duda que por gracia sois salvos, pero diligentemente me acerco a ti. Me esfuerzo en la gracia, pero gracias a ti soy salvo. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla. Puede alcanzar la seguridad de la salvación. Hay creyentes verdaderos que no alcanzan la seguridad de salvación. Aún antes de morir están pensando, ay Señor, ¿qué tal si no me apruebas? ¿Qué tal si llego ahí y San Pedro me dice, no hay morada para ti? Y esos cristianos sufren mucho, son cristianos verdaderos que aman al Señor, pero por el tipo de enseñanza que dicen, pues a lo mejor no. Entonces no es eficaz la cruz. Entonces no es suficiente la sangre de Cristo. Sin embargo, siendo capacitados por el Espíritu para conocer las cosas que les son dadas, también el gozo de la salvación, la seguridad es gratuita. Imagina si estuviéramos en la doctrina de Roma, que nadie está seguro, ni aún muerto. Hay que interceder con santos, indulgencias, misas, a ver si se salva. Qué triste. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla. No la salvación, la seguridad de la salvación. Sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios, y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firmes su llamamiento y elección. Sin una revelación extraordinaria, que vino un predicador y extraordinariamente le revelo que a usted lo veo en el cielo. No es eso, sino el uso adecuado de los medios, no dejando de congregarse, oración, lectura bíblica, coinonía, amar a los hermanos. Por ese medio se conoce esta revelación, porque si amamos a los hermanos, seguramente somos salvos. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué importante es que si nos amemos, no de lengua, dice Santiago, sino de corazón, que amemos a los hermanos. En la paz y en el gozo, en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres a la disolución. El gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios. Nuestro corazón se ensancha en gozo. Aún los sufrimientos de este mundo, Señor, ante la perspectiva de la vida eterna, son nada. Todos sufrimos, pero sufrir en Cristo es maravilloso, hay una esperanza. Y en el gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia. Obedecemos al Señor a regañadientes, enojados. Lo obedecemos con alegría, porque son futuros habitantes del cielo. Estos son los frutos propios de esta seguridad. Cuando alguien está seguro de su salvación, está contento, está alegre. Cada quien tiene sus temperamentos. Hay gente que de por sí es muy serio, pero aparte de esa seriedad hay alegría en su corazón, no hay amargura. Y hay gente que es muy hablantina y no por eso está gozosa. Digo, más allá de los temperamentos, el gozo es interno y se ve aún en la gente seria, en la forma en que se expresa. Cuán delicioso es estar juntos los hermanos en armonía. Hay una alegría por la seguridad de la salvación. Y esto está muy lejos de producir disolución. Como soy salvo, ahora me voy a pelear, voy a hacerlo como quiero y enojado. No, está muy lejos de producir disolución. Punto 4. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser de diversas maneras zarandeada, disminuida e interrumpida, como por la negligencia de conservarla, por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contriste al espíritu. No está hablando de la salvación, está hablando de la seguridad de la salvación por descuido, negligencia de este cristiano. ¿Qué puede pasar? Puede ser zarandeada, como a Pedro, que lo pidieron para zarandearlo, disminuida e interrumpida. No la salvación, sino la seguridad de la salvación. Te pierdes el gozo por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia
y contriste al Espíritu Santo que está en vosotros. ¿Qué tal cuando hay un pecado? ¿Qué pasa con nosotros, el verdadero cristiano? La conciencia se lastima y el salmista dice: retiraste tu rostro, no su salvación, sino ese gozo de la seguridad de la salvación. Ese gozo puede retirarse, interrumpirse por la negligencia del cristiano, por alguna tentación repentina o vehemente. Y entonces, por retirarle Dios la luz de su rostro, hay tristeza en ella. Salmo 37, el salmista sabía de esto: porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. ¿Cómo se turba nuestro corazón cuando insistimos en pecar? El Señor esconde su rostro. Somos turbados, nos sentimos solos. Por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que temen que caminen en tinieblas y no tengan luz por un tiempo. Por el pecado, por negligencia, zarandean nuestra seguridad de salvación. Sin embargo, nunca quedan destruidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo. Ha estado acá con nosotros, cae en pecado, por negligencia se aleja y se aleja a tiempo. Mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo. La seguridad, no la salvación, por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Si aquel que se fue es hermano, va a regresar, porque Dios no va a permitir que caigan en la desesperación. Por la operación del Espíritu, va a hacer que este hermano regrese y vuelva a tener esa seguridad de la salvación. Vamos a dar gracias al Señor. Nos añade gracia sobre gracia. El tener la seguridad de la salvación nos llena de alegría, nos permite amar a los hermanos, nos permite gozarnos de la salvación. Si alguno aquí se ha dado cuenta que no tiene esa seguridad de la salvación, búsquela a través de la humillación, de la oración. Pedid y se os dará. Estamos esculpidos en su mano, estamos en los libros de la vida. Señor, ¿cómo no gozarnos? ¿Cómo no ser felices, Señor, en medio de este mundo caótico, difícil, de un mundo que no te ama ni te conoce? Persevéranos, presérvanos en la fe, de aquí hasta el fin. Bendícelo, Señor, dales el gozo de la salvación. Oramos en el nombre santo de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.